Hola, les saludo en esta tarde, 8 de mayo, una tarde un poco lluviosa, al menos aquí donde estamos, en el norte del país. Y quiero platicar hoy y quizás pasado mañana o el domingo mismo, algo sobre la mamá. Ese ser tan especial, ese ser que desde mi punto de vista refleja, aunque sin duda guardando toda la proporción con Dios, pues refleja el amor de Dios mejor que nadie aquí en la tierra, el amor de la madre, el amor incondicional. Déjeme le leo esto que tengo aquí atrás. Eres un gran ejemplo, mamá. Todo lo que haces siempre tiene el ingrediente principal, amor. Tu amor es inagotable. Dios nos bendice con tu vida. Así es, Dios nos bendice con la vida de nuestras madres, quienes ya no la tenemos. Bueno, Dios nos bendijo y nos sigue bendiciendo con su recuerdo, con sus enseñanzas. En algunos casos fuimos instruidos por mamá y por papá también, claro, en el camino de Dios. Y en este día quiero platicar un poquito sobre ese texto que nos habla allí en la Biblia de honrar a nuestra madre junto con nuestro padre. Obviamente el texto no se puede separar porque es un mandamiento para honrar a nuestros padres. Dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor, tu Dios. Aquellos seres que con sus virtudes, con sus defectos, aquellos que con todo su amor o lo que ellos entendían como amor, porque usted sabe que pues hemos ido a veces aprendiendo con el vivir lo que realmente es el amor genuino, sincero, sobre todo cuando nos acercamos a Dios. Aquellos que nos dieron la vida humanamente, nos cuidaron, nos enseñaron a caminar, a hablar, nos aconsejaron, se desvelaron con nosotros, nos cuidaron, nos alimentaron, nos dieron el vestido, la educación, y como decía yo al principio, en algunos casos nos guiaron en el camino de Dios, nuestros padres, y en ese caso nuestra madre, que fue la que nos tuvo allí por lo menos 9 meses, quizás un poquito menos a veces, o un poquitito más. Por esto dicen que los hijos son la extensión de la mamá, por eso la mamá, aun cuando ya su hijo no está en el vientre, pues lo siente siempre como su niño chiquito, ¿verdad? Bueno, honra. El significado bíblico de honra viene del hebreo kavod, que indica gloria, peso, o sea, considera pues qué tanto significan para ti, qué tanto peso tienen para ti tus padres o tu mamá en este caso, y eso debe de traducirse, ese peso, esa consideración, pues en obediencia, en respeto, en admiración, en retribución, o sea, en devolverles en su momento lo mucho que te han dado, estima, pues admiración. Entonces es importante esto, Dios lo da como un mandamiento, dentro de los mandamientos ahí en Éxodo, habla primero de nuestra relación con Dios y después habla de la relación con el prójimo, y el primer mandamiento que pone ahí es el de papá y mamá, porque nadie está más próximo a nosotros que papá y mamá, que mamá en este caso. Y ahora se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo la estructura familiar, y se está volviendo a buscar que esa familia se unan, que las familias estén siempre pues pendientes los integrantes de ellas unos a otros,
Porque ya se pone de moda cada vez más que los jóvenes a cierta edad pues se salen de casa para vivir lejos de papá, de mamá, o si no lejos, por lo menos no en la misma casa. Eh, Independientemente de cuando salen y van a estudiar, que es otro asunto, muchos salimos de casa jóvenes y nos fuimos a estudiar. Eh, es importante recordar que no debemos llegar a ese punto en el cual, pues, los viejos y allá los pasados de moda, papá, mamá, en este caso, los abuelos, y a veces se envían a asilos que tienen sin duda su lugar en sí, no son malos, los pueden cuidar a veces mejor que nosotros. El punto está en que a veces los enviamos al asilo y ahí los dejamos olvidados, ¿verdad? Entonces es importante que recordemos cómo la Biblia dice honra, o sea, es más que obediencia, es peso. ¿Qué tanto significan para ti? Entonces, mire, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros honrar? Bueno, déjame decirle algo antes. Tenemos que recordar que debemos obedecer a papá y a mamá, y en este caso a mamá, porque si no obedecemos en casa a la autoridad, cuando salgamos de casa, desde el kinder, desde la primaria, vamos a empezar a no obedecer pues al maestro, a la maestra, al director, y ahí se va la autoridad, la policía, el presidente, la presidenta, vamos a estar siempre en rebeldía contra la autoridad porque no pudimos ejercitar pues esa obediencia hacia papá y mamá por la razón que usted quiera, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros honrar a mamá en este caso? Es algo más que externo, es algo interno. En este caso, primero gratitud. Vamos a platicar este día y próximamente algunos otros aspectos. Gratitud. ¿Cuándo cree usted que podríamos pagar todo lo que hizo nuestra madre, en este caso, por nosotros? Nos crió, se desveló, ya comenté algunas cosas. A veces nos enfocamos en lo que no hicieron por nosotros o lo que no hizo mamá por nosotros que en lo que sí hizo, ¿verdad? Vemos los momentos a veces pues en que no estuvieron con nosotros, ¿verdad? En lugar de ver los momentos que sí estuvieron, lo que no nos enseñaron, en lugar de lo que sí nos enseñaron, lo que no nos permitían hacer, en lugar de lo que sí nos permitían hacer, las debilidades que tenían en lugar de sus fortalezas. O sea, debemos ser agradecidos porque ellos dieron y están dando, pues, obviamente, su vida por nosotros. Generalmente así ha sido. Lo digo porque hay relaciones ya familiares muy fracturadas en las cuales por alguna razón no está la mamá, pero bueno, en general la mamá no olvida a sus hijos. La gratitud. ¿Qué más puede ser la honra? Bueno, la obediencia, ya platicamos un poquito de eso. No estamos a veces de acuerdo con tantas reglas que nos ponen. Todas las mamás son malas, ¿verdad? Por ahí hay algunos libros o algunas frases también. La mamá más mala del mundo, ¿verdad? Bueno, pero esas reglas están diseñadas para que podamos obedecer, para que nos enseñemos a respetar, a conducirnos, a caminar. Si mamá, por ejemplo, nos dice, mi hijo, pues de esto ahorra tanto para de lo que te doy en la semana, ahorra tanto, o sabes que vete a dormir a cierta hora, o sabes que ayúdame por favor a hacer tal cosa, a lavar los trastes, a lavar esto, a lavar el carro si tiene este carro, sabes que corta ahí el zacate o barre un poquito ahí la banqueta, no sé. Y es importante recordar que debemos buscar
honrarlos, amarlos, obedecerlos, ser agradecidos. Claro, en la obediencia tiene que ver también tener cuidado cuando papá o mamá, en este caso, nos pide hacer algo incorrecto. Si nos pide, oye, ve y róbate esto de la tienda o agarra tal cosa ahí en el supermercado y no digas nada, mételo aquí, eso sería ir contra Dios y contra la ley y pudiéramos pagar algún tipo de penalidad, o nuestra madre o nuestro papá por andar haciendo cosas incorrectas. Ahí sí tendríamos que, sabes que esto no está correcto, pero debemos obedecer la mayoría de las veces simplemente porque son nuestros padres. Debemos también, otra forma de honrarlos es sostenerlos económicamente cuando sea el momento, cuando podamos, y aun cuando ellos no necesitaran. Es importante de alguna manera apoyarles, darles, ayudarles. Llega una edad en que el hijo debería de dar a los padres en lugar de pedirles. Qué triste que a veces ya somos gente que trabaja, gente ya mayor, gente que pudiera ya sostenerse por sí misma, y estamos ahí pues todavía pidiéndole a papá, a mamá, viviendo lo que ellos tienen. Qué triste, ¿no? Qué triste. ¿Qué otra cosa? Respetarles, no burlarse de ellos, no maldecirlos, no gritarles, darles su lugar en la casa. Ahora lo que pasa muchas veces es que los padres heredan la casa en vida a los hijos, y me ha tocado ver a mí, he visto pues cómo a veces está la mamá, los papás allá afuera en la casa porque el hijo los sacó de la casa, porque ya era de él la casa, lo saca con todas sus cosas, y los viejitos que tanto luchaban por la casa fueron sacados por el hijo. Imagínense, ¿no? Cuidarlos, honrarlos, respetarlos, es importante todo esto, amarlos. El amor, dice la Biblia, cubrirá multitud de pecados. Tantas cosas que ahora pues pensamos que papá, que mamá fueron malos, fueron así, no esto, no aquello, pero si los amáramos de verdad entenderíamos que muchas veces no sabían ellos cómo hacer algunas cosas, cómo mostrar su cariño, cómo mostrar su amor. En el caso de mis padres fue eso, ellos no fueron criados con un abrazo, con un beso, entonces eran siempre un poquito secos, digamos así, ¿verdad? Yo no lo entendí hasta que hablé con ellos, ya grandes ellos y yo también platicando con ellos. Entendí muchas cosas, y busco ahora con mis hijos, siempre he buscado pues darles ese cariño, ese amor. En fin, vamos a seguir platicando de esto en unos próximos días, de cómo respetar a papá y a mamá, y en este caso a mamá, cómo honrar, y qué significa eso de disfrutar de una larga vida si honramos, en este caso a mamá. Bueno, por lo pronto nos vemos próximamente. Hasta luego. Felicidades, mamás.